Soy David Salguero y voy a hablar sobre la que para mí es la mejor saga cinematográfica creada hasta el día de hoy, El Señor de los Anillos, trilogía dirigida por Peter Jackson entre 2001 y 2003. Para empezar, quiero comparar el estreno de esta película con lo que supuso el estreno de Star Wars a finales de los años 70. Antes del estreno de Star Wars, la ciencia ficción era un género de nicho, para intelectuales o friki. Pero la película de George Lucas rompió esa barrera e hizo que la ciencia ficción pudiera ser un género excitante, que llegara a un público mucho más amplio. La llegada del Señor de los Anillos tuvo un efecto similar en el cine de fantasía. Antes de su estreno, el género de fantasía era por lo general infantil, un cuento con una moraleja. La adaptación de Peter Jackson, por el contrario, hace que estas películas puedan ser serias, épicas, le da un aire de novela más que de cuento. Si nos fijamos en películas de fantasía anteriores a esta, casi siempre se ha ido del conflicto. En cambio, con el Señor de los Anillos, Peter Jackson nos mete de lleno en las batallas, dándonos planos de la situación de cada personaje para que sepamos cómo va la lucha en todo momento. La inmersión en la película se da desde la primera escena. Justo al comenzar nos enseñan el mapa de la Tierra Media y una narradora nos cuenta la historia de los Anillos de Poder, todas las guerras que ocurrieron hace 3000 años y cómo el anillo único llegó a manos de su portador actual. Otro de los recursos que usa el director para hacernos partícipes de la historia lo vemos en la lucha en el puente de Khazad Dûm. En esta escena se intercalan planos cercanos de la lucha con planos lejanos, vistos desde la perspectiva de Frodo, que en estos momentos está sufriendo al ver en la situación en la que se encuentra Gandalf, que para él es lo más parecido a una figura paterna. A diferencia de lo que acostumbraba al cine de fantasía, en El Señor de los Anillos podemos encontrar escenas dramáticas de mucho peso, como por ejemplo, justo después de la lucha con el barro, cuando toda la compañía llora la muerte de Gandalf al escapar de Moria. Otro momento similar lo podemos encontrar en la secuencia del entierro de Theoden, el hijo del rey Theoden. La propia escena del entierro sin más música que una elegía cantada por Eowyn con la voz quebrada, y más tarde los planos del rey, donde vemos como un hombre de su grandeza se derrumba llorando en la tumba de su hijo. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Uno de los motivos por el que posiblemente El Señor de los Anillos llegó a un público más amplio es su tratamiento de la magia. Sabemos que el mundo en el que ocurre esta historia está lleno de magia, pero Peter ya se lo plasma en pantalla de una forma sutil y sin demasiada espectacularidad. El ejemplo más llamativo podría ser Gandalf, al que sí que vemos crear luz o fuego con su bastón. Pero por el contrario, si nos vamos a Saruman, su magia no pasa de lanzar conjuros con su voz, como por ejemplo cuando ordena una montaña que crea una luz cuando la compañía está pasando por ella. También podemos ver el detalle más sutil, que serían los ojos de Galadriel. En este caso, la importancia y el poder de este personaje se nos da a través del brillo de sus ojos, compuestos por multitud de puntos de luz y diferentes de cualquier otro personaje. En las películas también podemos encontrar recursos cómicos que sirven para aligerar la seriedad y la presión de la cinta. Estos casi siempre recaen en Sam, como por ejemplo en Moria cuando lo vemos luchando con una sartén. Le voy cogiendo el tranquillo. O en Gimli, que siempre está compitiendo con Legolas para ver quién es el mejor. ¿42? Oh, no está mal para un principito de orejas pecudas. Yo he llegado cómodamente a 43. 43. Ese ya estaba muerto. Se movía. Se movía porque tengo mi hacha incrustada en su sistema nervioso. También podemos analizar una escena para observar cómo el director desarrolla la narrativa a través del juego de cámara. Esta escena es el diálogo entre las dos personalidades de Gollum. A simple vista podemos distinguir el uso de un plano contra plano, para distinguir en cada momento cuál de las dos personalidades está hablando. Al principio de la escena vemos como el plano de Gollum es mucho más cerrado que el de Sméagol, ya que en este momento esta personalidad es la que lleva la rienda. Conforme se va desarrollando la escena, vemos como los encuadres van cambiando, hasta que Sméagol se libera de Gollum. En este momento, su plano es muchísimo más cercano, en cambio el de Gollum se aleja hasta dar casi un plano general. Aprovechando el tema de Gollum, voy a hablar de uno de los grandes avances que trajo esta saga al cine. Hablamos sin duda del CGI. Aunque esta técnica ya se ha utilizado anteriormente en muchas películas, el protagonismo que se le dio aquí y la novedosa técnica de la captura de movimiento, unida a la espectacular actuación de Andy Serkis, hizo que se popularizara aún más y que mejorara notablemente su calidad. La magistral utilización de los efectos especiales limitados por la época hizo que esta película sea una obra magistral del cine,
y que sigue luciendo muy bien a día de hoy, a pesar de todos los avances. Podemos decir que es una producción realizada en el momento exacto, unos años antes, y los efectos especiales no habrían estado a la altura. Unos años más tarde y probablemente se habría convertido en un festival de efectos especiales que nublara la historia que se pretende contar. Aquí, sin embargo, priman los efectos creados por trucos de cámara sobre los efectos especiales. Por ejemplo, en el uso de maquetas para recrear los escenarios, en los planos generales y en los fondos. Las ciudades parecen reales porque lo son. Eso sin contar con que algunos de los escenarios se construyeron de verdad para el rodaje, como podrían ser la aldea de Hobbiton o la ciudad de Edoras. Otro truco usado constantemente en la película es la perspectiva forzada, usada para crear la ilusión de que los hobbits son muchísimo más pequeños que los demás personajes. Además de este truco, hacían uso de otros actores que hacían de dobles cuando la perspectiva no podía ser usada para engañar debido al encuadre del plano. Otro de los puntos en los que destaca esta saga es la caracterización de los orcos en lugar de su recreación por efectos especiales. Por otra parte, aunque siempre que era posible usaban muchísimos extras, en algunas ocasiones era imposible movilizar a las personas necesarias. Por ejemplo, en la Grande Batalla, donde el grueso del ejército sí que está creado por ordenador. Peter Jackson quería que esos ejércitos estuvieran vivos, que lucharan de forma realista. Como con la tecnología de la época no era posible, crearon Massive Software, un programa capaz de recrear ingentes cantidades de personajes y hacer que actúen y se muevan de forma realista mediante inteligencia artificial. La creación de este software es muy importante, ya que sigue usándose a día de hoy para recrear grandes masas de personas. Y por ejemplo, se utilizan en grandes producciones como Avatar, Juego de Tronos, Los Vengadores y muchas más series, películas, de videojuegos e incluso anuncios. No podemos olvidar que estas películas son una adaptación de la obra homónima de John Ronald Reuel Tolkien, y que la historia no transcurre de igual manera en libro y película. Pero la mayoría de estas diferencias están ahí para favorecer el ritmo de la película y hacer más fácil de ver algunas partes de la historia que de otra manera serían demasiado tediosas. La mayoría de críticos y fanáticos de la obra de Tolkien opinan que esta es una muy buena adaptación de la historia, que además incluye algunos guiños que solo pueden detectar los lectores más fieles, como por ejemplo la aparición del anillo Narya que porta Gandalf en la última batalla delante de la Puerta Negra. Esta saga también popularizó de nuevo el llevar adaptaciones de libros al terreno audiovisual, como pudo ocurrir con Harry Potter, Eragon, Las Crónicas de Narnia o más recientemente Juego de Tronos. En esta obra podemos observar el tratamiento más serio hacia la fantasía que comenzó con El Señor de los Anillos. Esto también se puede apreciar si comparamos adaptaciones de una obra clásica como Alicia en el País de las Maravillas. Además de la versión de animación de Disney, tenemos varias adaptaciones al cine en el siglo XX, que tienen un tono simple e infantil, puramente de cuento. Sin embargo, si nos vamos a la adaptación de 2010 de Tim Burton, vemos que la historia es mucho más seria y oscura, con tintas de historia épica. Como conclusión, teniendo en cuenta todo lo expuesto, puedo decir que en mi opinión El Señor de los Anillos es una obra maestra del ámbito cinematográfico. Un conjunto de casualidades que hizo que se uniera el equipo perfecto en el momento idóneo, con una utilización excepcional de las técnicas de la época que hacen que esta obra, además de ser magnífica por su historia y el modo en que la cuenta, pueda aguantar más de un asalto frente a efectos especiales de la actualidad después de casi 20 años de su estreno.